demostrando que ninguna de sus características tenía validez absoluta. Este conocimiento no llegó súbitamente, sino que fue iniciado por trabajos que ya habían comenzado en el siglo XIX y que prepararon el camino para las revoluciones científicas de nuestro siglo. El primero de estos avances fue el descubrimiento de la investigación de los fenómenos eléctricos y magnéticos, los cuales no podían ser apropiadamente descritos mediante el modelo mecánico y que implicaban la existencia de un nuevo tipo de fuerza. El paso más importante lo dieron Michael Faraday y Clerk Maxwell. El primero, uno de los más grandes experimentadores en la historia de la ciencia, el segundo, un brillante teórico. Cuando Faraday logró producir una corriente eléctrica en una bobina de cobre, moviendo un imán cerca de ella, convirtiendo así el trabajo mecánico de mover el imán en energía eléctrica, condujo a la ciencia y a la tecnología a un punto decisivo. Su experimento fundamental dio origen, por un lado, a toda la tecnología de la ingeniería eléctrica y, por otro, constituyó la base de sus especulaciones teóricas y de las de Maxwell, que finalmente fueron condensadas en una teoría completa del electromagnetismo. Faraday y Maxwell no solo estudiaron los efectos de las fuerzas eléctricas y magnéticas, sino que hicieron de las mismas el principal objeto de su investigación. Reemplazaron el concepto de fuerza por el de campo de fuerza, y con ello fueron los primeros en ir más allá de la física newtoniana. En lugar de interpretar la interacción que se da entre una carga positiva y una negativa, diciendo simplemente que las dos cargas se atraen una a la otra, como lo harían dos masas según la mecánica newtoniana, Faraday y Maxwell encontraron más apropiado decir que cada una de las cargas crea una perturbación o una condición en el espacio que la circunda, de tal modo que cuando la otra carga está presente, siente una fuerza. A esta característica del espacio capaz de producir una fuerza la denominaron campo. Un campo es creado mediante una sola carga y existe tanto si se introduce otra carga que sienta su efecto como si no. Este fue uno de los más profundos cambios ocurridos en la concepción que el hombre tenía de la realidad física. Desde la perspectiva newtoniana, las fuerzas estaban rígidamente relacionadas con los cuerpos sobre los que actuaban. Ahora el concepto de fuerza tuvo que ser sustituido por el mucho más sutil concepto de campo, que tenía su propia realidad y que podía ser estudiado sin ninguna referencia a los cuerpos materiales. La culminación de esta teoría llamada electrodinámica fue el descubrimiento de que la luz no es más que un campo magnético que alterna muy rápidamente y que viaja a través del espacio en forma de ondas. Hoy sabemos que tanto las ondas de radio, las ondas de luz o los rayos X son ondas electromagnéticas, campos eléctricos y magnéticos oscilantes que difieren solo en la frecuencia de su oscilación, y también que la luz visible constituye solo una minúscula fracción del espectro electromagnético. A pesar de estos trascendentales cambios, la mecánica newtoniana siguió manteniendo su posición como base de toda la física. El mismo Maxwell trató de explicar sus resultados en términos mecánicos, interpretando los campos como formas de fuerza mecánica que se daban dentro de un ligerísimo medio que llenaba el espacio, llamado éter, y a las ondas electromagnéticas como ondas elásticas de este éter. Su idea era muy natural, pues las ondas se experimentan normalmente como vibraciones de algo. Las ondas de agua como vibraciones del agua, las ondas sonoras como vibraciones del aire. Maxwell utilizó varias interpretaciones mecánicas de su teoría, aunque aparentemente no tomó ninguna de ellas realmente en serio. Debió percibir intuitivamente, incluso aunque nunca lo dijese de un modo explícito, que las entidades fundamentales de su teoría eran los campos y no los modelos mecánicos. 50 años más tarde, fue Einstein quien reconoció con claridad este hecho,
declarando que no existe ningún éter y que los campos electromagnéticos son entidades físicas por derecho propio, que pueden viajar a través del espacio vacío y no pueden ser explicados mecánicamente. Así, a comienzos del siglo XX, los físicos tenían a su disposición dos exitosas teorías que aplicaron a diferentes fenómenos: la mecánica de Newton y la electrodinámica de Maxwell. De este modo, el modelo newtoniano había dejado ya de ser la base única de toda la física. La física moderna. Las 3 primeras décadas de nuestro siglo cambiaron radicalmente todo el panorama de la física. Dos hallazgos separados, el de la teoría de la relatividad y el de la física atómica, vinieron a destruir todos los conceptos principales de la concepción newtoniana del mundo: la noción del espacio y tiempo absolutos, las partículas sólidas elementales, la naturaleza estrictamente causal de los fenómenos físicos y el ideal de una descripción objetiva de la naturaleza. Ninguno de estos conceptos podía ser ampliado hasta alcanzar los nuevos dominios en los que ahora la física estaba entrando. En los comienzos de la física moderna se da la extraordinaria hazaña intelectual de un hombre, Albert Einstein. En 2 artículos, ambos publicados en 1905, Einstein inició 2 tendencias revolucionarias de pensamiento. Una fue su teoría especial de la relatividad, la otra una nueva forma de considerar a la radiación electromagnética que iba a convertirse en la característica de la teoría cuántica, la teoría de los fenómenos atómicos. La teoría cuántica completa fue elaborada 20 años más tarde por todo un equipo de físicos. La teoría de la relatividad, sin embargo, fue construida casi en su totalidad por Einstein. A comienzos del siglo XX, los trabajos científicos de Einstein se elevan como imponentes monumentos intelectuales, las pirámides de la civilización moderna. Einstein creía firmemente en la armonía inherente en toda la naturaleza y durante toda su vida científica, su más profundo interés fue encontrar una base única para toda la física. Comenzó a ir hacia esta meta construyendo un armazón común que sirviese tanto para la mecánica como para la electrodinámica, las 2 teorías de la física clásica. Este armazón es conocido como la teoría especial de la relatividad. Esta teoría vino a unificar y completar la estructura de la física clásica, pero al mismo tiempo implicaba drásticos cambios en los conceptos tradicionales de espacio y tiempo, socavando así uno de los cimientos de la visión newtoniana del mundo. Según la teoría de la relatividad, el espacio no es tridimensional y el tiempo no constituye una entidad separada. Ambos están íntimamente relacionados y forman una continuidad cuatridimensional espacio-temporal. En la teoría de la relatividad, por lo tanto, no podemos hablar de espacio sin hablar de tiempo y viceversa. Además, el tiempo no fluye como lo hacía según el modelo newtoniano. Diferentes observadores ordenarán los acontecimientos de un modo diferente en el tiempo si estos se mueven a diferentes velocidades con relación a los sucesos observados. En este caso, 2 acontecimientos que para un observador son simultáneos, para otros observadores pueden ocurrir en diferentes secuencias temporales. De este modo, todas las medidas que implicaban espacio y tiempo perdieron su significado absoluto. Con la teoría de la relatividad, el concepto newtoniano de un espacio absoluto, escenario de los fenómenos físicos, fue totalmente abandonado, y lo mismo ocurrió con el concepto de tiempo absoluto. Espacio y tiempo se convirtieron en simples elementos del lenguaje, que un observador particular podrá utilizar para describir los fenómenos que observa. Los conceptos de espacio y tiempo ocupaban una posición tan básica en la descripción de los fenómenos naturales que su modificación supuso modificar toda la estructura empleada hasta entonces para describir la naturaleza. La consecuencia más importante de esta modificación
fue la conciencia de que la masa no es más que una forma de energía. Incluso un objeto en reposo tiene energía almacenada en su masa, y la relación existente entre energía y masa viene dada por la famosa ecuación E igual a mc², siendo c la velocidad de la luz. Esta constante, c, la velocidad de la luz, tiene una importancia fundamental en la teoría de la relatividad. Siempre que describamos fenómenos físicos que impliquen velocidades que se acerquen a la velocidad de la luz, tendremos que tomar en cuenta la teoría de la relatividad. Esto afecta en particular a los fenómenos electromagnéticos, de los que la luz es solo un ejemplo, el que condujo a Einstein a la formulación de esta teoría. En 1915, Einstein propuso su teoría general de la relatividad, en la que el armazón de la teoría primera o especial se amplía para incluir la gravedad, es decir, la atracción mutua de todos los cuerpos sólidos. Mientras que la teoría especial ha sido ya confirmada por innumerables experimentos, la teoría general todavía no se ha podido confirmar de un modo concluyente. Sin embargo, hasta ahora es la teoría de la gravedad más aceptada, más congruente y más elegante, y está siendo ampliamente utilizada en astrofísica y cosmología para la descripción del universo en general. La fuerza de la gravedad, según la teoría de Einstein, curva el espacio y el tiempo. Esto significa que la geometría euclidiana ordinaria dejó de ser válida en tal espacio curvo, del mismo modo que la geometría bidimensional plana no puede aplicarse a la superficie de una esfera. Sobre un plano podemos trazar, por ejemplo, un cuadrado, señalando 1 metro sobre una línea recta, haciendo un ángulo recto y enmarcando otro recto y marcando otro metro. Después deberemos hacer otro ángulo recto y marcar otro metro, y finalmente haremos un tercer ángulo recto y marcaremos 1 metro una vez más. Entonces nos hallaremos de nuevo en el punto de partida y el cuadro estará completo. En una esfera, sin embargo, este procedimiento no funciona, porque las reglas de la geometría euclidiana no son aplicables a las superficies curvas. Del mismo modo, podemos definir un espacio curvo tridimensional como aquel en el cual la geometría euclidiana ya no es válida. La teoría de Einstein dice que el espacio tridimensional es realmente curvo y que tal curvatura es causada por el campo gravitacional de los cuerpos sólidos. Siempre que haya un objeto sólido, por ejemplo una estrella o un planeta, el espacio que lo rodea estará curvado y su grado de curvatura dependerá de la masa del objeto. Y como en la teoría de la relatividad el espacio no puede separarse del tiempo, el tiempo también se verá afectado por la presencia de la materia. De este modo, fluirá de un modo diferente en las distintas partes del universo. Así, la teoría general de la relatividad de Einstein anula los conceptos de espacio y tiempo absolutos. No solamente serán relativas todas las mediciones que impliquen tiempo y espacio, sino que la estructura total del espacio-tiempo dependerá de la distribución que tenga la materia en el universo, perdiendo al mismo tiempo todo su significado el concepto de espacio vacío. La visión mecanicista del mundo sostenida por la física clásica estaba basada en la existencia de cuerpos sólidos que se movían por el espacio vacío. Este concepto todavía es válido en lo que se ha denominado zona de dimensiones medias, es decir, en el reino de nuestra experiencia diaria, donde la física clásica continúa siendo una teoría útil. Ambos conceptos, el del espacio vacío y el de los cuerpos materiales sólidos, están tan profundamente arraigados en nuestros hábitos de pensamiento que resulta extremadamente difícil para nosotros imaginar una realidad física en la cual no tengan aplicación. Y sin embargo, esto es precisamente lo que la física moderna nos obliga a hacer cuando vamos más allá de las dimensiones medias. El concepto de espacio vacío
ha perdido ya su significado en astrofísica y en cosmología, ciencias que tratan del universo en términos generales, y el concepto de los objetos sólidos ha quedado destruido por la física atómica, la ciencia de lo infinitamente pequeño. A principios de siglo, se descubrieron varios fenómenos relacionados con la estructura de los átomos, inexplicables en los términos de la física clásica. La primera indicación de que los átomos tenían algún tipo de estructura surgió con el descubrimiento de los rayos X, nuevo tipo de radiación que rápidamente encontró su bien conocida aplicación en la medicina. Los rayos X, no obstante, no son la única radiación emitida por los átomos. Poco después, se descubrieron otros tipos de radiaciones emitidas por los átomos de las llamadas sustancias radioactivas. El fenómeno de la radioactividad generó la prueba definitiva de la naturaleza compuesta de los átomos, demostrando que los átomos de las sustancias radioactivas no solamente emiten varios tipos de radiaciones, sino que también se transforman en átomos de sustancias totalmente diferentes. Además de ser objeto de intenso estudio, estos fenómenos se utilizaron también, y de las formas más ingeniosas, en nuevos instrumentos para experimentar las profundidades de la materia, mucho más allá de lo que nunca antes había sido posible. De este modo, Max von Laue utilizó los rayos X para estudiar la ordenación de los átomos en los cristales, y Ernest Rutherford advirtió que las partículas que emanan de las sustancias radioactivas, partículas denominadas alfa, eran proyectiles de alta velocidad y dimensiones subatómicas que podían ser utilizados para explorar el interior del átomo. Podían ser bombardeados a los átomos y, según la forma en que resultaran desviados, se podían sacar conclusiones sobre la propia estructura atómica. Cuando Rutherford utilizó estas partículas alfa para bombardear los átomos, obtuvo resultados sensacionales y totalmente inesperados. En lugar de ser las partículas duras y sólidas que se había creído desde la antigüedad, los átomos resultaron estar compuestos de vastas regiones de espacio en el cual partículas extremadamente pequeñas, los electrones, se movían alrededor del núcleo, encadenadas a él por medio de fuerzas eléctricas. No es fácil hacerse una idea del tamaño de los átomos, pues se encuentra fuera de nuestra escala macroscópica. El diámetro de un átomo es aproximadamente la 100.000.000ª parte de un centímetro. Con el fin de visualizar esta diminuta medida, imagine una naranja inflada hasta alcanzar el tamaño de la Tierra. Los átomos de la naranja tendrían entonces el tamaño de cerezas. Billones de cerezas, agrupadas apretadamente dentro de un globo del tamaño de la Tierra, así sería la imagen ampliada de los átomos de una naranja. Por lo tanto, el átomo es extremadamente pequeño comparado con los objetos macroscópicos, pero es enorme comparado con el núcleo que tiene en su centro. En nuestra representación de los átomos al tamaño de las cerezas, el núcleo de un átomo sería tan pequeño que seríamos incapaces de verlo. Si inflásemos el átomo hasta alcanzar el tamaño de una pelota o incluso de una habitación, todavía sería demasiado pequeño para poder ver a simple vista. Para poder ver el núcleo, tendríamos que aumentar el átomo hasta el tamaño de la cúpula más grande del mundo, la cúpula de la Catedral de San Pedro en Roma. En un átomo de ese tamaño, el núcleo vendría a ser como un grano de sal. Un grano de sal flotando en medio de la cúpula de la Catedral de San Pedro, y motas de polvo girando a su alrededor. Dentro del mismo espacio de la cúpula, así es como podríamos representar al núcleo y los electrones de un átomo. Poco después de establecido este modelo planetario del átomo, se descubrió que el núcleo de electrones existentes en los átomos de un cierto elemento determinan las propiedades químicas del mismo, y hoy sabemos que la totalidad de la tabla periódica de los elementos
puede desarrollarse añadiendo sucesivamente protones y neutrones al núcleo del átomo más ligero, el hidrógeno, y el correspondiente número de electrones a su caparazón atómico. Las interacciones que tienen lugar entre los átomos dan lugar a los diversos procesos químicos, de modo que todo lo referente a la química puede ahora comprenderse en base a las leyes de la física atómica. Estas leyes, sin embargo, no resultaron fáciles de reconocer. Fueron descubiertas en 1920 por un grupo internacional de físicos que incluían a Niels Bohr de Dinamarca, Louis de Broglie de Francia, Erwin Schrödinger y Wolfgang Pauli de Austria, Werner Heisenberg de Alemania y Paul Dirac de Inglaterra. Estos hombres aunaron sus esfuerzos más allá de sus fronteras nacionales y lograron perfilar uno de los más apasionantes periodos de la ciencia moderna, que puso al hombre, por vez primera, en contacto con la extraña e inesperada realidad del mundo subatómico. Cada vez que los físicos hacían una pregunta a la naturaleza en un experimento atómico, la naturaleza respondía con un absurdo, y cuanto más trataban de aclarar la situación, más desconcertante resultaba dicho absurdo. Tardaron mucho tiempo en aceptar el hecho de que estas absurdas paradojas pertenecen a la estructura intrínseca de la física atómica y en darse cuenta de que surgen siempre que se intenta describir los sucesos atómicos en los términos tradicionales de la física. Una vez apercibidos de esto, los físicos comenzaron a aprender la forma de efectuar las preguntas correctas y de evitar las contradicciones. En palabras de Heisenberg, de alguna manera captaron el espíritu de la teoría cuántica y, por último, hallaron la formulación matemática precisa y congruente de esta teoría. Incluso después de haberse completado su formulación matemática, los conceptos de la teoría cuántica no fueron fáciles de aceptar. Su efecto sobre la imaginación de los físicos fue verdaderamente destructor. Los experimentos de Rutherford habían demostrado que los átomos, en lugar de ser duros e indestructibles, consistían en vastas regiones de espacio donde unas partículas extremadamente pequeñas se movían, y ahora la teoría cuántica aclaraba que incluso estas partículas no se asemejan en nada a los objetos sólidos de la física clásica. Las unidades subatómicas de materia son entidades muy abstractas que tienen un aspecto dual. Dependiendo de cómo las veamos, aparecen a veces como partículas y otras veces como ondas. Naturaleza dual que es también manifestada por la luz, que puede tomar la forma de ondas electromagnéticas o de partículas. Esta propiedad común de la materia y de la luz resulta muy extraña. Parece imposible aceptar que algo pueda ser al mismo tiempo una partícula, es decir, un cuerpo, aunque de volumen pequeñísimo, y una onda, que se esparce por una extensa región del espacio. Esta contradicción dio lugar a paradojas y absurdos semejantes a los koanes, que finalmente llevaron a la formulación de la física cuántica. Su evolución comenzó al descubrir Max Planck que la energía de la radiación calorífica no es emitida continuamente, sino que aparece en forma de paquetes de energía. Einstein llamó a estos paquetes de energía cuantos y los reconoció como un aspecto fundamental de la naturaleza. Fue lo suficientemente atrevido como para pretender que la luz y cualquier otra forma de radiación electromagnética puede aparecer no solo como ondas electromagnéticas, sino también bajo la forma de estos cuantos. Los cuantos de luz, que dieron su nombre a la teoría cuántica, han sido aceptados desde entonces como auténticas partículas y ahora se les llama fotones. Sin embargo, se trata de partículas de un tipo especial, sin masa, que viajan siempre a la velocidad de la luz. La aparente contradicción existente entre los conceptos de partícula y onda
fue resuelta de un modo completamente inesperado, que vino a cuestionar el propio fundamento de la visión mecanicista del mundo, el concepto de la realidad de la materia. A nivel subatómico, la materia no está con seguridad en un lugar determinado. La materia no está con seguridad en un lugar determinado, sino más bien muestra tendencias a existir. Y los sucesos atómicos no ocurren con seguridad en determinados tiempos y en determinadas maneras, sino que más bien muestran tendencias a ocurrir. En el formulismo de la teoría cuántica, estas tendencias se expresan como probabilidades y están relacionadas con cantidades matemáticas que toman la forma de ondas. Esta es la razón por la cual las partículas pueden ser al mismo tiempo ondas. No se trata de ondas tridimensionales reales, como las ondas sonoras o las ondas de agua, sino de ondas de probabilidad. Cantidades matemáticas abstractas, con todas las características propias de las ondas, relacionadas con las probabilidades de encontrar las partículas en puntos concretos del espacio y en tiempos particulares. Todas las leyes de la física atómica se expresan en términos de estas probabilidades. Nunca se puede predecir un suceso atómico con certeza. Solo podemos decir que es probable que ocurra. La teoría cuántica vino así a demoler los conceptos clásicos de los objetos sólidos y de las leyes estrictamente deterministas de la naturaleza. A nivel subatómico, los objetos materiales sólidos de la física clásica se diluyen en patrones de probabilidad semejantes a las ondas, y estos patrones finalmente no representan probabilidades de cosas, sino más bien probabilidades de interconexiones. Un cuidadoso análisis del proceso de observación en la física atómica ha demostrado que las partículas subatómicas no tienen ningún significado como entidades aisladas, sino que solo pueden entenderse como interconexiones entre la preparación de un experimento y su consiguiente medición. De este modo, la teoría cuántica ha revelado la unidad básica del universo. Ha mostrado que no podemos descomponer el mundo en las unidades más pequeñas existentes independientemente o por sí mismas. A medida que penetramos en la materia, la naturaleza no nos muestra ningún ladrillo básico aislado, sino que aparece como una complicada telaraña de relaciones existentes entre las diversas partes del conjunto. Estas relaciones siempre incluyen al observador de un modo esencial. El observador humano constituye el nexo final en la cadena de los procesos de observación y las propiedades de cualquier objeto atómico solo se pueden comprender en términos de la interacción que tiene lugar entre el objeto observado y el observador. Esto significa que el ideal clásico de una descripción objetiva de la naturaleza ha dejado ya de tener validez. La separación cartesiana entre yo y el mundo, entre el observador y lo observado, no puede hacerse cuando se trata con la materia atómica. En la física atómica, nunca podemos hablar de la naturaleza sin nosotros, al mismo tiempo, hablar sobre nosotros mismos. La nueva teoría atómica pudo inmediatamente resolver varios rompecabezas que habían surgido en relación con la estructura de los átomos y que no podían ser explicados con el modelo planetario de Rutherford. En principio, los experimentos de Rutherford demostraron que los átomos que conforman la materia sólida están casi en su totalidad formados por espacio vacío, en lo que a la distribución de la masa se refiere. Pero si todos los objetos que nos rodean y nosotros mismos estamos en nuestra mayor parte formados por espacio vacío, ¿por qué no podemos pasar a través de las puertas cerradas? En otras palabras, ¿qué es lo que da a la materia su aspecto sólido? Un segundo enigma era la extraordinaria estabilidad mecánica de los átomos.
En el aire, por ejemplo, los átomos colisionan entre sí millones de veces por segundo y, sin embargo, después de cada colisión, vuelven a su forma original. Ningún sistema planetario que siguiese las leyes de la mecánica clásica saldría jamás de